¿Alguna vez has sentido que el mercado te está jugando una mala pasada? Como si cada vez que entras en una operación, de alguna manera, supieras exactamente lo que vas a hacer. Yo también pasé por eso. Cuando comencé, pensaba que el trading se trataba de encontrar el indicador perfecto o alguna fórmula secreta que garantizara ganancias. Pasé noches interminables probando estrategias, ajustando configuraciones y buscando esa pieza faltante. Pero entonces algo hizo clic. El mercado no son solo gráficos y patrones, es un campo de batalla de traders tomando decisiones en tiempo real. Una vez que entendí eso, todo cambió. Quédate y te mostraré cómo analizo los mercados para que dejes de cometer los mismos errores que yo. Revisa la descripción para más información. Muy bien, empecemos. Abrimos la plataforma. Alguien me preguntó hace poco por qué evito negociar con acciones gigantes del mercado. De verdad no me ofende la pregunta, porque solo alguien que no está prestando atención haría esa pregunta. Y hoy ya hemos añadido los valores de Microsoft y Apple a nuestros menús. Igual, cojamos $25. Claro, podríamos empezar con un simple 5, pero ya me has visto hacerlo. Si aún no lo has hecho, visita mi canal de Telegram. Pues bien, el enfoque de hoy será diferente. No hay tiempo para carreras de larga distancia y para variar ya hemos añadido un par de divisas. Se nos acaba el tiempo y necesitamos resultados claros, sencillos y previsibles. Entonces, ¿nos ayudará hoy el indicador RSI? Es muy sencillo, pero por eso es tan eficaz. Si tienes experiencia y entiendes el mercado. RSI, eso es básicamente todo lo que necesitas. Si no tienes experiencia ni conocimiento, es aún más fácil porque soy todo lo que necesitas. Así que, vamos. Empezamos con las acciones de Apple. El RSI indica sobreventa. Creo que ahora hay que esperar un rebote al alza. Así que subimos y esperamos. Estupendo. El rebote fue pequeño, pero no necesitamos más. Gran jugada. Y me da un plus de $23. Así que ahora pasamos a Microsoft. Bueno, también sigue siendo bastante clara una pequeña caída tras la cual se adivina un crecimiento. El RSI también sugiere que, entonces, no perdamos ni un minuto más. Y bueno amigos, ¿ahora qué? Recuerden, si mi objetivo es mínimo y arriesgado, si pudiera retroceder en el tiempo, es algo que cambiaría. Dejaría de intentar descubrirlo todo por mi cuenta. Cuando empecé a hacer trading, perdí meses saltando videos y videos aleatorios en YouTube, foros de artículos que solo me dejaban más confundido. Cometí errores costosos en situaciones donde podría haber obtenido ganancias. Todo cambió cuando me rodeé de traders que realmente entendían el mercado. Dejé de dudar de mis decisiones y finalmente comencé a ver progreso. Por eso creé esta comunidad, para ayudar a traders como tú a evitar esa frustrante fase de prueba y error. Puedes echarle un vistazo gratis ahora mismo. ¿Te imaginas si ahora meto la pata en una sesión de negociación y me voy disgustado a trabajar? No. Aquí solo tomamos lo que implica el menor riesgo y echamos un vistazo al siguiente par de divisas. A mí también me parece un panorama claro y previsible. Hemos visto un movimiento orgánico al alza. El indicador RSI muestra una fuerte sobreventa. Creo que ahora debemos aprovechar la fase de crecimiento. Un buen comienzo. Es un buen comienzo del día. Por lo tanto, no hemos tocado todo este par de divisas. Veo que tras la corrección ha comenzado un movimiento al alza. Así que manos a la obra. Y tomamos la decisión correcta. Bueno, ya tenemos $338 de saldo. Es un buen comienzo para la mañana. Podría cerrar el portátil e irme a trabajar de buen humor. Pero no he madrugado y aún tengo tiempo de sobra. Sigamos buscando. Así pues, tenemos la oportunidad de elegir dos parejas y dos acciones. No es necesario sentarse y esperar a que la imagen se aclare. Solo nos movemos entre ellos en busca de una situación mejor. Así que hemos probado Microsoft. Nos estamos moviendo hacia abajo ya que veo que nos encontramos en un nivel de resistencia. Y es un gran éxito, chicos. Aumentamos nuestra inversión y miremos más allá. La mayoría de los traders pierden las mejores oportunidades simplemente porque no saben qué buscar. Antes de un gran movimiento en el precio, el mercado siempre deja pistas. Pequeños cambios en el impulso, picos de volumen, patrones ocultos a simple vista. El problema es que la mayoría de la gente no los ve o no sabe cómo interpretarlos. Cuando comencé a reconocer estas señales, me enfoqué en el trading y cambió por completo. Si quieres identificar oportunidades antes de que ocurran, necesitas el entorno adecuado. Eso es exactamente lo que ofrecemos.
echa un vistazo a nuestros resultados de la semana pasada. Quedémonos aquí de todos modos. Podemos iniciar una posición corta en cuanto finalice la corrección. Bien amigos, hoy tenemos una intensa sesión de entrenamiento, por lo que debemos estar alerta y no hacer movimientos muy impulsivos. Por lo tanto, estamos de vuelta donde estábamos porque el movimiento es en un canal estrecho y estoy fuera de la frontera inferior, empujando hacia arriba. Eso es, chicos, si la tendencia era correcta, es casi ridículo presumir de ello, la verdad. Era demasiado obvio. Por un momento pareció que el gráfico estaba a punto de bajar, pero el panorama general muestra claramente una tendencia al alza. Todo trader tiene ese momento, esa operación que cambia su perspectiva por completo. Para mí fue una oportunidad perdida. Todo estaba alineado perfectamente, pero dudé. No tomé la operación. Y luego vi el mercado explotando justo en la dirección que había previsto. Ese día aprendí que el trading no se trata solo de encontrar configuraciones perfectas, se trata de tener la confianza para actuar en el momento adecuado. En mi comunidad analizamos situaciones del mercado como está todo a tiempo, para que aprendas tanto de los aciertos como de los errores. Si eso es lo que necesitas, el enlace está abajo. ¿Qué te parecen las acciones de Apple? Ya veremos, aquí tras la corrección el RSI rebotó en la línea media y parece que la tendencia a la baja continúa. Idealmente, ese es otro paso exitoso. Me lo pasé muy bien sin pausas, paso a paso, y la verdad es que estoy al límite de mis posibilidades. A cada paso la responsabilidad es mayor, así que involuntariamente hay pensamientos como no puedo echar a perder este éxito con un movimiento impulsivo. Muy bien, ¿qué hacemos? De nuevo, no hay que correr riesgos. Tenemos que fijarnos en la tendencia más clara y actuar con consecuencia. ¿Qué ocurre en este par de divisas? Veo que el precio ha alcanzado un nivel de resistencia. El indicador RSI está sobrevendido, por lo que esperamos un cambio de tendencia. Sí, la mañana ya puede considerarse completa. Eso es todo por hoy. Si algo que debes recordar es esto: el mercado no es aleatorio. Cada movimiento de precio, cada tendencia, cada revisión ocurre por una razón. Pero aquí está la clave, ninguna estrategia es infalible. El trading no se trata de acertar siempre, sino de gestionar riesgos, entender probabilidades y aprender a navegar en la incertidumbre. En cada sesión juntamos otra pieza del rompecabezas y poco a poco la imagen completa comienza a tener sentido. Nos vemos en la próxima.